Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Arrancamos nuestra semanita de temas y un nuevo libro, también una nueva carta. Hoy nos encontraremos con Dios en Santiago capítulo 1 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces la vida, las dificultades, los problemas que atravesamos nos hacen pensar que estamos enterrados, de que ya no hay salida, de que ese es el final, de que no hay más. Pero hoy ayúdanos a ver a través de esa dificultad, a ver a través de ese problema y a saber de que tú sigues ahí, de que tú estás obrando aunque no lo veamos, de que tú estás obrando aunque no te sintamos y de que tú siempre estás a nuestro lado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas veces Satanás intentará convencerte de que lo que puede llevarte al destino que Dios quiere para tu vida, al echar raíces bajo tierra para que luego seas un árbol fuerte que dé fruto, en realidad es el lugar donde debes morir. En el proceso te sientes enterrado bajo toda esa tierra de la vida en un lugar oscuro, solitario, difícil. Y al verte en esa circunstancia y sentirte de esa manera piensas que todo se terminó ahí. Y esto pasa porque confundimos el estar plantados con estar enterrados. A diferencia de las cartas que venimos estudiando hasta ahora, el título de esta carta no es el de la ciudad o la persona a la cual iba dirigida, sino el nombre de su autor, en este caso Santiago. El problema es que este nombre era común en la Palestina del siglo I y varios Santiagos son mencionados en el Nuevo Testamento. Santiago, hermano de Juan, hijo de Zebedeo; Santiago, el hijo de Alfeo, otro de los 12; Santiago, el padre del otro apóstol Judas; Santiago, el medio hermano de Jesús que dirigió la iglesia en Jerusalén. O sea, las opiniones sobre el cuál de estos Santiagos escribió las cartas son variadas. Y hay razones por las que sí y por las que no pudieron haber sido cada uno de ellos. Pero el Santiago que la haya escrito era un líder de iglesia en Jerusalén y mayormente se cree que era el medio hermano de Jesús que dirigió esta iglesia. Las personas de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia que estaba compuesta principalmente por judíos que habían creído en Jesús, se había esparcido por algunas provincias romanas debido a la persecución que estaban sufriendo. A estos Santiago los llama las 12 tribus que están en la dispersión, siendo la carta de Santiago, en orden cronológico, la primera en ser escrita en el Nuevo Testamento entre el año 44 y 49 después de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de esta carta? Está sellada con lenguajes e imágenes del Sermón del Monte de Jesús en Mateo 5 al 7, la sabiduría de Salomón en Proverbios 1 al 9 y busca explicarnos de forma práctica la dinámica entre la fe en la gracia de Dios y nuestras obras. Si no entendemos esta dinámica correctamente, corremos el peligro de vivir una relación distorsionada con Dios, ya sea con una fe en la gracia de Dios sin obras o en obras sin fe en la gracia de Dios. Veamos brevemente estos dos errores. El primer error es la fe en la gracia sin obras. Es creer que el hacer una oración o decir yo creo en Jesús, lo acepto como mi salvador personal, si hiciste esa oración en algún momento de tu vida, entonces ya está, eres salvo, pase lo que pase, aunque desde ese momento nunca hayas demostrado ningún deseo de caminar con Dios. De hecho, estés viviendo obviamente en pecado sin la intención de dejar el mismo. No pasa nada, total, Dios perdonó tus pecados y ahora vives bajo la libertad de la gracia. La gracia ya no es la razón por la que buscas abandonar la vida de pecado, sino la excusa que la justifica. Eso es un error. Y el segundo error también es las obras sin la fe en la gracia de Dios. Es tratar de hacer que las obras sean parte de lo que te justifica delante de Dios. En otras palabras, la mezcla de obras y fe para ganar la salvación. Consciente o inconscientemente piensas que la salvación te la tienes que ganar. Una aspiración que lleva a dos principales posiciones. Una es la arrogancia espiritual porque, no, yo soy más santo que todos los demás, soy la vara con la cual se debe medir la experiencia religiosa ajena, tengo la autoridad para juzgar a los demás comparándolos conmigo y coloco mis preferencias como regla y norma de fe. La otra es la culpa espiritual. Piensas que no puedes ir a Dios, que no lo mereces, que eres indigno, estás sucio, estás jugando con Él, prometiste dejarlo y no pudiste, estás cansado de tanto fallar, eres hipócrita, ¿a quién intentas engañar? Si pudieras dejarlo ya lo hubieras hecho, eres un fracaso, ya no tienes vuelta atrás, ¿para qué pedir perdón si lo volverás a hacer?
Entonces, reflexiona. Si miras tu relación con Dios, ¿está distorsionada de alguna forma por alguno de estos dos errores? Si la respuesta es sí, ¿por cuál y por qué? Es muy importante que realices esta identificación. Ahora, ¿qué es lo que propone Santiago en su carta? Que no es que la fe en la gracia nos libra de las obras y tampoco que las obras son las que nos hacen ganarnos la gracia, sino que, y préstame tus oídos, somos salvos por la fe en la gracia de Dios y es esa gracia la que produce las obras. En otras palabras, mis obras no son para ganar la salvación, sino porque soy salvo. Así como si planto una semilla de naranja, naturalmente obtendré ¿qué cosa? Un naranjo y no un manzano. Si planto fe en la gracia de Dios, naturalmente esta tiene que producir obras. Si no, planté cualquier otra cosa o no planté nada. Como dijo Jesús en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Los frutos no son los que determinan la semilla, sino que la semilla es la que determina el fruto. ¿Por qué es importante entender esto, Brian? Porque somos una generación que quiere cosechar, pero no está dispuesta a ensuciarse las manos para plantar. Queremos los resultados, pero no estamos dispuestos al sacrificio que requiere el proceso. Entonces, Santiago nos mostrará de forma práctica cómo se ve una vida que, como fruto de su fe en la gracia de Dios, tiene obras. Lo que haremos entonces es explorar 3 características de la fe de un cristiano, las cuales, como un espejo, expondrán aquellos puntos vulnerables en tu propia fe. No como una razón para que digas, ay no, soy un desastre, mejor me alejo de Dios y dejo toda esta farsa, sino como la razón por la cual te vas a acercar a Él, ya que es su gracia la que produce obras y no al revés. ¿Ok? Veamos entonces esas 3 características de la fe de un cristiano. Primera característica de una fe en la gracia de Dios que produce obras es que no está determinada por las circunstancias. Las pruebas y dificultades de la vida deben ser los medios por los cuales el carácter se desarrolla y manifiesta, porque la prueba produce la fe y la fe produce paciencia, dice Santiago. Por lo que reflexiona, ¿qué prueba y dificultad estás enfrentando en este momento? ¿Cuál es tu reacción hacia ese sufrimiento? ¿Te hace, no sé, cuestionar a Dios, alejarte de Él, dudar de su amor, comenzar a desconfiar, pensar que te abandonó, buscar tus propias alternativas contrarias a su voluntad, no querer saber nada con lo que Él quiere para tu vida, y en algún punto hasta negarlo? ¿O estás dispuesto a ir hasta la muerte aunque no entiendas los tiempos y formas de Dios, pero confías en Él? No le preguntes a Dios por qué en medio de lo que estás pasando, sino para qué. El por qué exige una justificación. El para qué ofrece una oportunidad para el crecimiento. Mientras más íntimos nos volvemos con Dios y exploramos quién Él es, más dispuestos estaremos a no soltarnos de su mano cuando todo se derrumba a nuestro alrededor. En lugar de ser una generación de doble ánimo, cuya lealtad está con quien piensa que más le conviene en el momento, es una relación totalmente utilitarista. La segunda característica de una fe en la gracia de Dios que produce obras es que ésta no depende de los bienes materiales. Nuestras posesiones, escucha bien esto, nuestras posesiones no son un indicador de la gracia de Dios, tanto si las tenemos como si no las tenemos. El progreso espiritual de una persona es mucho más importante que su progreso económico. En la iglesia de Jerusalén, los hermanos de condición social pobre criticaban a los ricos y los ricos pensaban que eran superiores a los pobres. Entonces, Santiago dice que hay más seguridad en una madura experiencia cristiana que en todas las riquezas del mundo. Ya sea rico o pobre, de lo único que tienes que estar orgulloso es de tu relación con Dios. Todo lo demás es pasajero. Por eso el rico, como finalmente morirá y sus posesiones pasarán a otro, el mejor uso que puede hacer de sus recursos es invertirlos en lo eterno, en la expansión del reino de Dios. Y el pobre no pensar que la ausencia de riquezas significa una posición menor en dicho reino. Ya dice Santiago capítulo 1 versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, pasémoslo a nuestra realidad. Vivimos en una sociedad que ha colocado el dinero como el propósito de la vida.
ya que este viene acompañado de, claro, poder, prestigio y demás, exponiendo al dinero como si fuera la razón de la felicidad. Buscamos esa carrera, ese trabajo que nos permita tener ¿qué cosa? Dinero. Pensamos que mientras más tengamos, más importantes somos. El deseo de adquirir más se vuelve tu meta principal porque supones que estarás más seguro. Estudiamos día y noche, trabajamos día y noche, todo con tal de ganar más y más dinero. Las personas que han conseguido este objetivo se las ven como aquellas que, wow, han conseguido pasar el juego, subir de nivel, y la libertad que se predica no es espiritual, sino financiera. Por lo cual, reflexiona. ¿En qué medida tus bienes materiales o la ausencia de los mismos impacta en la relación que tienes con Dios? ¿Es el dinero lo que determina tus decisiones académicas y laborales antes que otra cosa, o es el reino de Dios? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te guía? No quiero que te digas lo que quieres escuchar, sino lo que consciente o inconscientemente ha tomado ese lugar. Para eso pregúntate, ¿cómo defino el éxito en mi vida? ¿Qué personas creo que lo han alcanzado? ¿Qué me dice esto acerca del valor que tienen los bienes materiales en mi perspectiva de vida? ¿Cómo en la práctica de cómo utilizo mi dinero y mi ambición por el mismo se ve la prioridad que tiene el reino de los cielos en la utilización de mis recursos? ¿Son mis recursos un medio para cumplir el propósito que Dios me ha dejado, o se han vuelto un fin en sí mismos? La tercera característica de una fe en la gracia de Dios que produce obras, según el capítulo 1 de Santiago, es que no se excusan las tentaciones ni se deja desanimar por ellas. La tentación es una oportunidad que proporciona una elección para hacer lo correcto como para hacer lo incorrecto, para tomar el control de nuestras vidas o dejar el control en las manos de Dios, para acercarnos a Dios o para alejarnos de Él. Y si bien la tentación es el arma principal de Satanás para destruirte, Dios puede usarla para tu desarrollo. ¿Por qué? Porque cada vez que derrotas una tentación, creces en tu relación con Dios. Las tentaciones te mantienen dependiendo constantemente de Dios. Cada vez que resistes una tentación, creces en tu relación con Dios. Por lo cual, reflexiona en las principales tentaciones que estás enfrentando en este momento. ¿Cómo estas tentaciones puedes comenzar a verlas como una oportunidad que te proporciona una elección para hacer lo correcto, dejar el control en las manos de Dios y acercarte a Él? Porque Santiago dice lo siguiente: cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, ese deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a hacerlo más simple. ¿Cómo funciona el proceso de la tentación? La tentación tiene 4 etapas. En la primera etapa, Satanás identifica un deseo alimentado dentro de ti. Y presta atención a eso. Deseo alimentado. Ese área de tu vida en el cual no quieres soltar el control, ese deseo pecaminoso. Entonces te sugiere con un pensamiento, un estímulo, que cedas a un deseo malo o que satisfagas un deseo que es bueno, pero lo hagas de manera equivocada o en el momento equivocado. Te susurra, te lo mereces, debes tenerlo ahora. Será emocionante, te hará sentir mejor. Muchas veces pensamos que la tentación está fuera de nosotros, a nuestro alrededor, pero la tentación siempre empieza en tu mente, no en las circunstancias. Siempre comienza con un deseo alimentado. La segunda etapa es la duda. Satanás trata de conseguir que dudes de lo que Dios ha dicho sobre ese deseo. ¿Es realmente malo? ¿Es verdad que Dios dijo que no lo hicieras? ¿No será que Dios dio esta prohibición para otra persona y para otra época? ¿Acaso Dios no quiere que seas feliz? ¿A Dios le va a importar eso? No, no pasa nada. La duda, segunda etapa. Tercera etapa, el engaño. Satanás ofrece su mentira para reemplazar lo que Dios ya te dijo en su palabra. Nadie lo sabrá. Puedes salirte con la tuya. Solo es un pecado pequeño. Comparado con lo que hacen otros, no es nada. Si te cuidas está todo bien. Es un deseo que no puedes controlar. Pero finalmente su mentira queda en evidencias. Y la cuarta etapa es la desobediencia. Al final te comportarás de acuerdo con lo que estuviste maquinando en tu mente. Lo que comenzó con un deseo alimentado, al final sale a la luz en una conducta. Cedes ante lo que capta tu atención.
crees en las mentiras de Satanás y caes en la trampa. Te doy un ejemplo práctico de estas 4 etapas para que puedas verlas en algo más tangible, ¿no? Era deseo, duda, engaño y desobediencia. ¿Estamos bien? Deseo. Tu novio o tu novia te propone hacer un intercambio de fotos o videos sensuales mostrando o semi-mostrando alguna parte íntima de tu cuerpo. Deseo, porque claro, tienes una atracción hacia esa persona. Duda. Comienzas a preguntarte, ay, pero ¿qué tiene de malo? Significa que la atraigo. No estamos teniendo relaciones sexuales. Es solo una foto, es solo un video. Será divertido, tengo curiosidad. Ya nos vamos a casar. ¿Será que me desea? Tercero, engaño. Ay, pero todos lo hacen, nadie lo sabrá, será una sola vez, no hay riesgos, estamos en el siglo XXI, la Biblia está desactualizada, si ya sé que me voy a casar con esta persona, ¿para qué esperar? No tendrá ninguna consecuencia emocional, física ni espiritual. Cuarto paso, desobediencia. Comienzas a intercambiar mensajes sexuales. Esto no está de acuerdo a la voluntad de Dios en la Biblia, no es correcto. Y ese tipo de intercambio de mensajes es cada vez más seguido y el contenido que se envían es cada vez más explícito, más claro, llevando a pensamientos sexuales para con la otra persona. Finalmente, cuando se da la oportunidad, el deseo sexual te lleva a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo cual conocemos como fornicación. ¿Lograste identificar las 4 etapas? Puse un ejemplo bien fuerte para que se pueda ver. Santiago cierra este capítulo diciendo en el versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, cuando tengamos la fe de plantar la gracia de Dios en nuestros corazones, o sea, conociéndolo a Él, es que podremos cosechar una fe que naturalmente trae las obras. Y quiero hacer hincapié en esto último, naturalmente. Mientras mayor sea tu amor por Dios, mayor será tu fe en Él. Solo así tendrás las 3 características que vimos recién. Una fe que no está determinada por las circunstancias, porque las pruebas y dificultades de la vida son los medios por los que el carácter se desarrolla y manifiesta. Una fe que no depende de los bienes materiales, porque nuestras posesiones no son un indicador de la gracia de Dios. El progreso espiritual de una persona es mucho más importante que su progreso económico, y los recursos son un medio para expandir el reino de los cielos. Y una fe que no se excusa en las tentaciones ni se deja desanimar por ellas, sino que crece a través de ellas, manteniéndose dependiente de Dios. Pero todo esto solamente es un fruto de experimentar la gracia de Dios, no la razón por la que puedes experimentar. Si al mirarte al espejo de Santiago 1 tu conclusión es no tengo esa fe, el versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no sabe cómo hacerlo, pídaselo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dado. Esa fe es el resultado de cada día presentarte delante de la presencia de Dios para recordar quién Él es y quién tú eres. Es al explorar su carácter donde descubrirás que su gracia es más grande que tus equivocaciones, más indulgente que tu culpabilidad, más hermosa que tu quebrantamiento, más redentora que tus remordimientos. Su gracia es más grande que tus heridas, más sanadora que tus sufrimientos, más liberadora que tu amargura, más predominante que tu venganza, más conciliadora que tu resentimiento. Su gracia es más grande que tus circunstancias, más pacífica que tus desilusiones, más poderosa que tus debilidades, más esperanzadora que tu desesperación. Pero es un proceso. Repite conmigo, proceso. Requiere paciencia a largo plazo para que la semilla eche raíces bajo tierra y perseverancia a corto plazo para cada día regarla con la palabra de Dios. Decía al comienzo que muchas veces Satanás intentará convencerte de que lo que puede llevarte al destino que Dios quiere para tu vida, al echar raíces bajo tierra para que luego seas un árbol fuerte que dé fruto, Satanás te va a decir, ese es el lugar donde debes morir. En el proceso te sientes enterrado bajo toda esa tierra de la vida, en un lugar oscuro, solitario, difícil. Y al verte en esa circunstancia y sentirte de esa manera, piensas que todo se terminó ahí. Y esto pasa porque confundimos el estar plantados con estar enterrados. Si tomo una semilla, hago un hoyo en la tierra, la pongo en el suelo, la cubro con tierra, es exactamente el mismo proceso que llevar un cuerpo muerto. Hacer un hoyo en la tierra, ponerlo en el suelo
y cubrirlo con tierra. ¿Cierto? Y muchas veces, al estar bajo tierra en una etapa de nuestra vida, oscura, solitaria, difícil, pensamos que se terminó todo para nosotros. Que la vida no tiene más sentido. Incluso puede que hayas pensado en quitártela. Cuando en realidad todavía no se terminó. Porque, préstame tus oídos, no estás enterrado, estás plantado. ¿Es oscuro en ambos lugares? Sí. ¿Es duro en ambos lugares? Sí. ¿Es solitario en ambos lugares? También. Pero tienes que tener la fe para entender que no estás enterrado, sino que estás plantado. Entonces, en lugar de decir, es que estoy pasando por, estoy sintiendo que, centrándote en las circunstancias y sentimientos, debes decir, Dios en su palabra me dijo que escrito está. Centrándote en la promesa de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero para eso necesitas paciencia a largo plazo para entender que es un proceso y perseverancia a corto plazo para cada día poner tus ojos en Jesús. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué difícil lo que nos dice. Suena muy lindo en el papel, pero cuando vemos nuestras circunstancias, nuestros sentimientos, decimos, ya no puedo más. Estoy cansado de tanto luchar. Estoy cansado de intentarlo. Las cosas no cambian, me sigo sintiendo igual. Pero hoy, Dios, que podamos guardar esta palabra en nuestros corazones y recordar de que no estamos enterrados, sino plantados. Que podamos echar raíces para poder seguir creciendo nuestra relación contigo, porque el echar raíces es parte del crecimiento. No nos gusta, no queremos ensuciarnos las manos, pero es parte de. Y mientras más profundas son esas raíces, más fuerte creceremos. Por lo cual, en medio de lo que estamos pasando, hoy queremos renovar nuestra fe en ti. Queremos renovar una fe que dependa pura y exclusivamente de ti, porque si fuera por nosotros ya no damos más. Gracias, Dios, porque nos recuerdas de que no estamos solos, de que tú nos ves, de que tú nos oyes y de que debemos seguir confiando a pesar de. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación a tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente, para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no para.